Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a hablar de un tema que el otro día con un colega estábamos hablando y me hablaba del material, ¿no? Que podemos considerar o no como material de trabajo. Y hablaba justamente él de cómo en su escuela al menos le habían enseñado que el material era todo aquello que el paciente dijera, ¿no? Y vamos a ver si esto es cierto o no, o a qué nos referimos cuando hablamos de material dentro de la clínica psicoanalítica y las diferentes formas de verlo tal vez, ¿no? Recuerda que si te gusta el contenido de este canal, puedes suscribirte, darle a la campanita para no perderte ninguno de los videos. También puedes suscribirte a Patreon para tener videos totalmente exclusivos, supervisiones, grupos de estudio, cursos y más. Así que no te quedes fuera y ahora sí sin más, comencemos. Bueno, como les iba comentando al principio, el tema de hoy sale por esta duda de este compañero, este colega, acerca del material de trabajo, ¿no? Él me comentaba que había escuchado de algunos analistas que el material era aquello que el paciente traía, ¿no? O sea, el material lo pone el paciente. A lo cual, bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo, o del todo de acuerdo. Y entonces, como para ampliar un poco la respuesta de este colega, porque no quería quedarme con la noción lacaniana del material, la cual vamos a hablar un poco más adelante, y vamos a ver cómo es que no solo Lacan piensa el material como algo que se crea entre el analizante y el analista, ¿no? Como muy recurrentemente se piensa en los campos freudianos o kleinianos, ¿no? En donde se piensa que el material lo trae el paciente. Y no es así. Y para ello justamente voy a hacer uso del diccionario de psicoanálisis, en donde trae justamente la palabra material, ¿no? Y si bien lo define de la siguiente forma, vamos a irlo desarrollando poco a poco, ¿no? Término utilizado corrientemente, esa me parece una palabra que hay que subrayar, corrientemente en psicoanálisis para designar el conjunto de palabras y comportamientos del paciente. Usado corrientemente, ¿no? En cuanto constituye una especie de materia prima que se ofrece para las interpretaciones y construcciones, ¿no? Es decir, que a mi punto de vista, desde ese lado, desde la idea de el uso corriente de la palabra, está indicando ya Laplanche y Pontails que esta palabra se ha utilizado mal a lo largo del tiempo, ¿no? O se ha ido desvaneciendo en realidad lo que implica la idea de material, que se ha ido perdiendo como la base y se ha ido diluyendo, por lo tal se usa de una manera corriente como aquello que da el paciente, ¿no? O sea, todo aquello, palabra y acciones que el paciente haga son aquello que se podrá pensar como material de trabajo. Lo cual vamos a hoy desempolvar el término corriente y vamos a ver qué más podemos pensar como material de trabajo, ¿no? Como les decía en un inicio, en términos lacanianos, el material se va construyendo entre el analista y el paciente. Y esto no es muy lejos de lo que dice Laplanche, ¿no? En este diccionario. El material de trabajo es, si bien lo que el paciente trae, también lo que el analista interpreta, ¿no? Tanto el analista como el paciente generan el material de trabajo. Este material, justo, es lo que podemos llamar material inconsciente. Y el inconsciente, al menos en términos lacanianos, es un producto de esta relación, ¿no? Es algo que se va a producir dentro del dispositivo analítico. Entonces, por ese lado, podemos ir viendo cómo para Lacan el material de trabajo no solo es lo que el paciente dice, sino lo que el analista interpreta, lo que el analista escucha, lo que el analista señala, ¿no? En donde interviene, donde hace los cortes. Entonces, todo eso va generando un material. Lacan lo llamaba el moterealismo, ¿no? Este neologismo generado por la palabra materia y perdón, la palabra mot, ¿no? De mot de palabra y terrealismo de como de materialismo, ¿no? Nuestro material está hecho de palabras, ¿no? Está hecho de lenguaje, mejor diría yo, más allá de palabras. Ahora, pasemos justamente a lo que nos trae Pontalis y Laplanche, que son dos acepciones, ¿no?
de la idea de material de trabajo. Hay una distinción, dice, que Freud presenta en la construcción del análisis y menciona: resulta imposible distinguir en la historia de la cura dos tiempos sucesivos: aporte de material y elaboración del mismo, ¿no? Una cosa, lo que está distinguiendo aquí, es el aporte, lo que da, y lo que se elabora del material, ¿no? No se puede saber muy bien, no se puede distinguir en qué momento hay un aporte de material y en qué otro momento hay una elaboración del mismo. Lo que se comprueba es una interacción constante entre material, ¿no? Aporte de material y elaboración del material, ¿no? Así, por ejemplo, se reconoce que una interpretación hace que aparezca un nuevo material, recuerdos, ¿no? Fantasías y más. Entonces, justo se pierde la idea de aporte y elaboración por la condición de la interpretación, ¿no? ¿Cómo en una interpretación podríamos decir que el paciente aportó algo o que se elaboró algo, ¿no? Si la interpretación sería lo que habilita de alguna manera a nuevo material. Y voy a decir nada más nuevo material porque no podría entenderse como un aporte o una elaboración. El punto 2 que señala Pontalis y Laplanche es justamente que tampoco resulta posible definir el aporte de material y la elaboración del mismo como dos funciones atribuidas respectivamente, una al analizado y la otra al analista. Es decir, que tanto el analista aporta como aporta el paciente. Y como también, por otro lado, elabora el analista y elabora el paciente, ¿no? En efecto, el analizado puede tomar parte activa de la interpretación del material, debe integrar las interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, con las reservas citadas, la noción de material subraya un aspecto especial de la producción de origen inconsciente, a saber, su alteridad con respecto al sujeto consciente, ya sea porque el analizado las considera desde un principio como relativamente extrañas a su personalidad y constituyendo por ese mismo hecho un material, ya sea porque, como uno de los primeros efectos de trabajo analítico y de la aplicación de la regla fundamental, se dé cuenta del aspecto sintomático incoercible de un determinado comportamiento y le considere entonces como irreductible a sus motivaciones conscientes, como un material a analizar, ¿no? Entonces, bueno, justo Laplanche menciona estas dos acepciones, ¿no? En realidad, ni para Freud, aunque se haya hecho uso corriente de la palabra material, ni siquiera para el mismo Freud el material era posible de distinguirse de dónde venía, ¿no? Si del analista o del paciente. Si el paciente era el que traía el material o incluso el mismo analista podría traer material. O bien se elaboraba ya sea por el analista o por el paciente. Entonces, ni siquiera en Freud la idea del material viene del paciente. En realidad no puede saber de dónde viene aquello, ¿no? Por lo tanto, en eso podemos encontrar que lo que ha pasado en realidad con la idea de que el material lo trae el paciente es justo una reducción, ¿no? Un uso vago de la palabra. Y bueno, esto ha hecho como desviarnos, diría, siguiendo un poco lo que diría Lacan, ir desviando el camino del psicoanálisis, ¿no? Espero que esto haya sido útil, esta pequeña aclaración. Vamos a dejar aquí. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y también pueden suscribirse a Patreon para estar más en contacto, para tener material totalmente exclusivo. Y bueno, les recuerdo que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.